Señores estudiantes, buenos días. Les saluda el abogado Rubén Nenger Mejía, asesor jurídico de Alianza País aquí en el Cantón San Cristóbal, región insular de Galápagos. Como bien lo han manifestado la colaboración acerca de la percepción que estima tener en las diferentes instancias con respecto a la democracia, tengo a bien yo manifestarles lo siguiente. La democracia prácticamente hay que tomarlo desde el marco conceptual y llevarlo a la praxis para hacer una comparación y un nexo causal entre si lo que está escrito en la realidad es lo que se vive en el día a día. Para tal efecto tengo a bien manifestarles, señores, la democracia desde las concepciones muy antiquísimas radica en la elección de nuestros representantes a través del voto. Esa es la parte neural. En el Ecuador se elige mediante este sistema, sí. La parte fundamental en donde se afinca la democracia es la elección de los mandantes a través del voto. Ahora, para que esta democracia sea real, necesita cumplir ciertos principios, ¿no es cierto? Dentro de estos principios vamos a mencionar el primordial, la independencia de poderes. No puede haber democracia sin independencia de poderes. El gobierno que antecedió al presente dejaba notar para la perceptibilidad de la población en general, ya que no existía esta independencia de poderes. Hoy en la actualidad, esta situación es claramente perceptible y conforme el común de las personas lo vemos, existe la facultad, existe esa percepción de que la democracia se está fortaleciendo día a día. Dentro de este fortalecimiento tenemos que tomar en cuenta, primero, el respeto a los derechos humanos. Hay democracia con respeto a los derechos humanos. El respeto ya al Estado constitucional de derechos. Anteriormente manifestábamos un Estado de derecho, ahora es de derechos. En tal efecto, la democracia hoy en la actualidad sí existe, sí es perceptible, ya es claramente identificable con la autonomía y la independencia de las distintas funciones del Estado y por ende se considera que este gobierno en comparación con el que antecedió existe parte fundamental en dar prioridad ya a que los organismos tengan esa dirección para que actúen en estricta competencia lo que les corresponde, según el artículo 226 de la Constitución. Entonces, para concluir, ¿existe en el Ecuador independencia de poderes? Hoy en la actualidad es mucho más perceptible que sí existe. ¿Existe el respeto a un Estado constitucional de derechos? Sí existe. ¿Existe el respeto a la seguridad jurídica? Sí existe. ¿Existe la tutela efectiva? Sí existe. ¿Existe el debido proceso en todas las instancias, administrativa, judicial o cualquiera que sea? Nos rige el debido proceso, es decir, la democracia hoy en la actualidad se ve mucho más sólida que en la parte o en el gobierno que antecedió al presente. Señores estudiantes, espero haberles dado mi punto de vista y que esta circunstancia les ayude a tener en consideración ciertas macroconcepciones ya para que ustedes puedan fortalecer o fundamentar de mejor manera el trabajo que están realizando. Suerte en todo y que tengan muy buenas tardes. Bueno, la opinión pública es un derecho, ¿no es cierto?, que ahora tenemos como política de gobierno y de Estado para que la gente pueda expresar lo que realmente siente, como la Constitución mismo lo dice, es un derecho de sentir de la comunidad, de cualquier persona, en lo que tenga en opinión pública. Esto está más aún con lo que es el sistema de comunicación a través de nuestro país, que existe una ley por la opinión pública, el derecho que tenemos nosotros de informarnos y también como instituciones de informar. Es más, la ley, la Constitución obliga, ¿no es cierto?, por garantizar al ciudadano en que
Es un derecho del ciudadano saber qué hacen las instituciones, en el caso de las instituciones públicas, y todo lo que se maneja con fondos del Estado. O sea, podría yo decir que todo funcionario público, por elección popular o por libre remoción encargado, tiene la obligación, ¿no es cierto?, de rendir cuenta hacia la comunidad, y eso es una información pública. Ya, correcto. O sea, la democracia es la voluntad, ¿no es cierto?, en este caso del pueblo, ¿no?, para poder elegir a quien realmente se debe de elegir popularmente. O sea, estamos hablando de que nosotros tenemos la voluntad y la soberanía a través de la votación para poder poner nuestras autoridades y la confianza que tenemos en esas autoridades. Entonces, dentro de las opiniones públicas, o sea, se plasma o se interrelaciona en lo que propiamente es el ciudadano o las organizaciones sociales, políticas que existen en el Ecuador a través de sus instituciones, ¿no es cierto?, conllevar, ¿no?, esta información, porque nosotros sabemos que ahora una de las funciones del Estado es el Consejo Nacional Electoral, que propiamente hace una gestión de credibilidad y de confianza, porque inclusive traen veedores internacionales y veedores nacionales, y intervienen muchos actores y delegados de diferentes partidos políticos y movimientos políticos para garantizar el proceso. Entonces todo esto está plasmado en la socialización y en la opinión pública que podemos, o como instituciones públicas tenemos la obligación de comunicar hacia la ciudadanía para que sea fehaciente. Todo aquello que forma parte de un sentir común dentro de una sociedad referente a temas públicos. Estos pueden ser de toda índole, políticos, sociales, culturales, económicos, entre otros. Sin embargo, podemos considerar que su mayor influencia se registra en las elecciones electorales. Tecnólogo Carlos Coronel, jefe político del Cantón La Troncal, con quien hablaremos sobre una de las 30 lecciones de la democracia según Gustavo Sartori, la revolución. Estimado Carlos, ¿qué es para usted la revolución? La revolución para nosotros significa la ayuda o el progreso de la comunidad hacia los diferentes escenarios, o más bien hacia las diferentes generaciones ecuatorianas. Recordemos nosotros de que en este momento tenemos 38 años de vida democrática. El economista Rafael Correa propone a la ciudadanía, le propone al Ecuador generar un cambio en un contexto democrático. Debo decirle que es el Ecuador el primer país del mundo que se convierte en una revolución, o que su gente, la gente ecuatoriana, se revela ante una serie de situaciones que venían pasando en los gobiernos anteriores. Esta rebeldía de la gente ecuatoriana no se la manifestó como en otras revoluciones. Nosotros utilizamos otra estrategia, que era la de la concientización pública, y se generó una revolución democrática. Y es ahí donde aparece la otra expresión, que es la revolución ciudadana. Ciudadana porque fue el ciudadano el que se rebeló a través de una urna. Y eso dio en el contexto democrático el hecho de que pueda irse definiendo años más tarde una situación política mucho más sólida. Fíjese usted, durante 10 años de este proceso político se ha manejado un solo discurso político, se ha manejado una sola estrategia política, y lógicamente el proceso que plantea el economista Correa tuvo 14 éxitos electorales. Eso significa que en el Ecuador sí tuvo una exitosa participación este proceso democrático que nosotros lo llamamos la revolución ciudadana. Hoy vivimos de una política de transformación nacional, incluso en lo local. En ese ámbito y en ese contexto, nuevamente lo repito, ha transformado, la revolución para nosotros significa la transformación de la vida social y comunitaria y económica de toda la gente del Ecuador. Estimado Carlos, muchísimas gracias por su colaboración, que no va a servir solamente para mí, sino para todos mis compañeros. Muchas gracias a usted y un saludo para todos.
Efectivamente, la democracia antigua y la diferencia de la democracia moderna durante la historia tiene varios matices y cambios trascendentales. ¿Por qué? Por las necesidades que surgen de los pueblos. Efectivamente, los pueblos, a través de la evolución y de la modernidad y también de la globalización, efectivamente han surgido cambios muy drásticos, como por ejemplo, anteriormente existía una democracia que no era muy participativa, por cuanto las constituciones de antaño tenían un matiz netamente de que todo estaba centrado a una sola persona. Si bien es cierto, existía el tema de que, de acuerdo a los postulados de la Revolución Francesa, de la Revolución de Estados Unidos, donde tenía que ver netamente el compartimiento de los poderes del Estado, por ejemplo, en un poder ejecutivo, un poder judicial y un poder legislativo, se centraba netamente en la participación de la democracia por cada uno de los mandantes que lo hacían, ¿no? Pero llegaba muchas democracias y muchas constituciones donde una persona era la que ejercía, como todavía lo sigue existiendo en varios países del mundo, efectivamente el poder, como lo es en el caso de España, en el caso de Reino Unido, donde el poder lo ejerce el rey y hay un primer ministro, como en España habla un presidente de gobierno, pero a su vez hay cámaras de diputados y también, como en España, que existe una audiencia nacional que maneja la justicia. Pero netamente se centra de que en ese tipo de estados la democracia, si bien es cierto, es un poco participativa, pero que hay la representatividad de un rey y a su vez los demás órganos de control y de beneficio. Ya. Con la evolución, con el cambio y también a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, efectivamente esta democracia se ve con un matiz más evolutivo, que se ve que quien más participa y quien más ejerce la representatividad es el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo es el mandante. Siendo el pueblo el mandante, existe una transición netamente donde que ya esos tres órganos o esas tres situaciones de poder ya pasan a ser funciones. Ahora existe 5 funciones en ciertos estados, en otros estados hay 4 funciones y se ve que eso va evolucionando. ¿Por qué? Porque quien ejerce plenamente la democracia es el pueblo. Nosotros como Ecuador tenemos netamente ahora una democracia y una constitución a partir del 2008 más participativa, donde ya dejaron de ser esos 3 poderes y ahora son 5 funciones del Estado. Por ejemplo, la función ejecutiva, la función judicial, la función legislativa y también tenemos 2 tipos de funciones como son la función electoral y la función de participación ciudadana y control social. El quinto poder o la quinta función se basa de acuerdo al artículo 204, donde dice que el principal controlador y el principal mandante de los órganos de control es el soberano, es decir, el pueblo. ¿Sí? Como pueblo, efectivamente, genera una democracia distinta, una democracia participativa, real, transparente, a través del cual es el pueblo el que ejerce y el que designa sus autoridades de control. Por eso, el antes y el después de nuestra democracia tiene dos matices. En resumen, la democracia tradicional y la democracia más participativa, donde el mandante y el soberano es quien genera y quien da un antes y un después y quien ejerce el control pleno de las actividades del poder público, es decir, el mandante que es el pueblo. Gracias. Si le gusta. Para mí la ideología tiende a conservar o transformar el sistema social económico
político o cultural existente. Cuenta con dos características principales: trata de una representación de la sociedad y presta un programa político, es decir, reflexiona sobre cómo actúa la sociedad en un conjunto y en base a eso elabora un plan de acción para acercarse a lo que se considera como la sociedad ideal. O sea que en base a estas ideas se va armando un proyecto para presentarlo a la sociedad e ir ganando más adherentes y ir mejorando en ese sentido lo que es la sociedad, y como ya puede ser un plan de mejoramiento, digamos, digamos en este cantón, un proyecto con los ideales de toda la sociedad para mejorar. Considero que sí, por parte de personas que tienen una mayor capacidad, pueden valerse de esto para convencer a la ciudadanía y poder enmarcarlos en ese ideal que ellos tienen y hacerles creer como propio y que trabajen para ese ideal todos. Lo importante sería que todos estos ideales sean en beneficio de la sociedad y no del que ha creado este ideal. Sí, considero que en la sociedad estos temas, específicamente lo que es el manejo de las redes sociales, se debería en las escuelas, en los colegios, sí, brindar dando charlas para que exista una responsabilidad al momento del manejo y tengan conocimiento, ya que en el Código Orgánico Integral Penal establece que, por ejemplo, existen sanciones para quienes por medio de estas plataformas llegan a poner algún tipo de insulto, ya sea en el tipo por algún tipo de alguna publicación que alguien realiza en función de su actividad o de su género, puede ser de su forma de pensar. Entonces sí es importante que en ese sentido se dé un poco la capacitación a lo que son las escuelas y colegios para mejorar esto y tengan conocimiento que existe la sanción en caso de llegar a esta situación de ofender a alguien a través de estos medios. Sería que a toda la ciudadanía que planteen sus ideales siempre en beneficio de la mayoría de la sociedad y trabajen por ellos. Yo sé que todo ideal va a tener siempre sus pros y sus contras, va a necesitar su tiempo, su empeño, y es importante que le pongan todas las ganas para que con ese ideal que si va a ser en beneficio de la mayoría, va a ser muy importante que lo realicen y le pongan todo el empeño para que salgan adelante.